Fundación Foscal, líderes en salud. En el desempeño de las funciones cotidianas es muy frecuente el dolor de espalda cuando se adoptan posturas incorrectas o se hacen esfuerzos mayores. Estas molestias podrían evidenciar la presencia de una hernia discal que puede deteriorar la estructura de la columna vertebral y generar dolores incapacitantes comprometiendo la salud del paciente. La columna vertebral está formada por varios huesos llamados vértebras, y entre cada una de ellas se encuentra el disco intervertebral, que hace la función de un cojín compuesto por una capa fibrosa externa y una parte gelatinosa interna o núcleo pulposo, que hace las veces de amortiguador de la carga de la columna. La columna vertebral está conformada por 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 vértebras lumbares y un área sacrocoxígea. Entre las vértebras tenemos unas estructuras que son como cojines, que denominamos discos intervertebrales. Tienen en su interior un material gelatinoso que se llama el núcleo pulposo, cuyo contenido a los 30 años de edad es el 90% en agua. Estos discos intervertebrales ayudan a soportar la carga de la columna junto con otras estructuras que se denominan las facetas articulares, constituyéndose un complejo entre las facetas y el disco para soportar la carga axial de la columna. Las vértebras entre sí poseen unos orificios por donde salen los nervios espinales, que son las fibras nerviosas de la médula espinal. En los agujeros vertebrales salen esas estructuras que vienen de la médula espinal y salen estos nervios espinales hasta L1, más o menos está conformada la médula, L1, L2, y luego de ahí hacia abajo solo salen nervios. Los nervios espinales en el área lumbar salen hacia las piernas, en el área cervical salen hacia los brazos. Observemos la relación cercana que existe entre el disco intervertebral y los nervios espinales, de manera que cualquier problema en los discos puede comprimir uno de los nervios que va hacia las piernas. Los factores o causas de la hernia discal se asocian principalmente a la edad, ya que después de los 30 años, los discos intervertebrales se degeneran y pierden resistencia a los movimientos de la columna. Las causas de las hernias discales tienen relación con lo que se llama la enfermedad degenerativa de la columna, que se refiere al complejo triarticular, el disco intervertebral y estas articulaciones facetarias, que son las que soportan la carga de movimiento de la columna. Observen ustedes que al moverse la columna, el disco soporta una carga y el complejo articular soporta la otra carga. En el paso del tiempo, a los 30 años, el disco intervertebral tiene 90% de agua. Con la edad va disminuyendo ese contenido de agua a 65% a los 65 años. De manera que al disminuir la altura, el peso de la carga sobre las facetas articulares se aumenta, produciendo en general los síntomas de la enfermedad degenerativa que son la lumbalgia. Cuando el disco intervertebral se debilita, se aplana o se rompe en su capa externa posterior, hace que el contenido gelatinoso o núcleo pulposo de su interior se desplace hacia atrás y comprima la estructura nerviosa, generando la hernia discal. Cuando ocurre una hernia discal, las fibras que rodean este fibrocartílago se empiezan a romper, a desgarrar, hasta que se sale ese contenido pulposo, que puede hacerlo de manera crónica, como es lo que usualmente ocurre, o de manera aguda en casos, por ejemplo, de traumas. Empezó un dolorcito muy pequeño, yo lo atribuía a que yo jugaba mucho fútbol, de pronto los golpes que me di con el fútbol, jugando fútbol, de pronto con el trabajo en el campo, de pronto haciendo mucha guerra porque se cultivaba la papa, que alzaban los bultos, no sé a qué atribuirle esa hernia. Pero todo es que tengo la hernia la tengo. El caso más frecuente es a nivel lumbar, en la parte baja de la espalda, en donde el paciente manifiesta un fuerte dolor que se proyecta hacia la nalga y la pierna con sensación de hormigueo, quemadura o electricidad. En este modelo observamos
cómo una hernia discal, es decir, el contenido interior del disco, comprime claramente un nervio espinal y genera una compresión mecánica real sobre la estructura nerviosa, ocasionando los síntomas de dolor irritante eléctrico que usualmente los pacientes presentan, irradiado hacia la nalga y la pierna. Un dolor axial, lumbar, que llamamos la ciática, el dolor ciático. Un dolor severo, muy fuerte, que muchos pacientes no toleran adecuadamente y que se incrementa con las actividades y se disminuye con el reposo. Los síntomas que presento es un dolor constante de la pierna que baja por toda la nalga hasta llegar a la punta de los pies, donde se me duermen, y no me puedo ni sentar por más de 5 minutos. Me toca estar mucho tiempo de pie, que es lo que menos me da dolor. Para caminar ya me duele demasiado y el cuerpo ya tiende a moverse para la parte izquierda. O sea, un poco torcido, la cadera ya se está moviendo. El dolor es evidente al someter la columna a movimientos bruscos, especialmente rotaciones y al levantar objetos pesados, circunstancias que afectan la calidad de vida del paciente. En la forma crónica, si las actividades del paciente son repetitivas, especialmente en movimientos rotacionales, por ejemplo, las amas de casa trapear, por ejemplo, actividades vibratorias en ciertas ocupaciones, malas posturas, son los que hacen que se continúen desgarrando esas fibras de este fibrocartílago y que el contenido, el disco intervertebral se vaya saliendo hasta comprimir las estructuras neurales. Al principio se me manifestaba con un dolor muy leve, y es decir, la disminuía el dolor con analgésicos. Al tiempo se me fue creciendo el dolor. Entonces ya los analgésicos ya no me hacían el mismo efecto que me producía, por decir, una inyección. Ya me tocaba poner una inyección de ciertos miligramos para calmarme el dolor, ¿cierto? Ya el dolor ya se me transmitía de la cintura a la parte derecha hacia los dedos abajo de los pies. Ya al caminar era como si yo tuviera unas agujas que me empujaban todo hasta arriba, ¿cierto? Para yo desempeñarme en mi casa, en las tareas de mi casa, es muy difícil, ya que no puedo permanecer tanto tiempo de pie ni sentado. Debo permanecer siempre acostado, en reposo. El dolor es constante todo el día, todas las 24 horas. La única vez que de pronto no hay dolor es cuando estoy totalmente en reposo y vertical. En el desempeño de las funciones cotidianas es muy frecuente el dolor de espalda cuando se adoptan posturas incorrectas o se hacen esfuerzos mayores. Estas molestias podrían evidenciar la presencia de una hernia discal que puede deteriorar la estructura de la columna vertebral y generar dolores incapacitantes, comprometiendo la salud del paciente. El examen físico se realiza en el consultorio médico. Bueno, Juan Carlos, entonces pasemos por favor a la sala de examen. Siga por acá. Entonces, se pone esta bata, por favor, con la abertura hacia atrás y ahorita lo examinamos. Nos estamos concentrando para este caso particular en los hallazgos de los miembros inferiores. Es necesario evaluar los reflejos porque ellos nos indican cuáles raíces están afectadas y podemos evaluar el compromiso neurológico del sistema motor y después evaluaremos el sistema sensitivo. Durante el examen evaluamos diferentes tipos de sensibilidad. Evaluamos la sensibilidad al tacto fino con este brochita y evaluamos la sensibilidad al dolor con este punzoncito y de esta forma haremos una evaluación más exacta de los diferentes compromisos sensitivos del paciente. Hágame fuerza, Juan Carlos, empújeme aquí la pierna, empújeme mi mano, fuerte, duro, duro, ok, correcto. Empuje mi mano aquí, por favor, duro, fuerte, muy bien. Suba el pie así, por favor, fuerte, fuerte.
Duro, duro, fuerte, sostenido, sostenido, bien. Fuerte aquí, sostenido, fuerte, fuerte, bien. Sostenido el dedo hacia atrás, fuerte, fuerte ese dedo. Fuerte el dedo, sostenido, fuerte, fuerte aquí, sostenido ese dedo. No se deje ganar. En posición de pie se realizan algunos movimientos para evidenciar la limitación, así como las manifestaciones durante la marcha. Los hallazgos se confirmarán mediante estudios de radiología. Los exámenes diagnósticos que requiere un paciente con sintomatología lumbar irradiada a la pierna, o sea, lumbociática, son diferentes. Algunos exámenes radiológicos, inicialmente una radiografía de columna lumbar simple nos sirve para ver si hay deformidades de la columna, cómo son las estructuras de los huesos. Y en general, para la gente joven, el examen ideal es la resonancia magnética, que nos demostrará cómo es la compresión de la hernia discal y hacia dónde se comprimen los nervios. Nos deja ver muy bien las estructuras nerviosas, los discos intervertebrales. Pero en muchas ocasiones se requieren exámenes complementarios como la escanografía lumbar, que a veces ella sola puede hacer el diagnóstico, en ocasiones es un examen complementario de la resonancia magnética. Hoy los médicos imaginólogos trabajamos activamente en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes con lumbalgia, sea que se irradie o no a los miembros inferiores. Contamos con métodos diagnósticos antiguos como la radiografía y los más recientes como la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. Estos exámenes nuevos hacen un diagnóstico muy preciso que nos permite establecer tanto las alteraciones de la estructura ósea como la causa de la compresión de la raíz. La electromiografía es otro estudio importante para observar la conducción nerviosa y los músculos que están afectados por la hernia discal. La electromiografía en el proceso de diagnóstico de la hernia discal nos ayuda para mirar si la raíz del nervio que va saliendo de la columna está comprimido por esta hernia o no. Para esto examinamos con un electrodo de aguja los músculos a los cuales llega la raíz de este nervio y miremos si su actividad eléctrica se conserva normal o si está alterada por la compresión de esta raíz. Normalmente, un músculo en reposo no tiene ninguna actividad eléctrica. Si la raíz está afectada, va a aparecer actividad eléctrica anormal en esta fase de reposo. Y miramos también el músculo en actividad. Duro, duro arriba. Y miramos los potenciales que tiene el músculo. Si esos potenciales son normales, probablemente la raíz no está comprimida, o si encontramos alteraciones en los potenciales, probablemente la raíz tiene una compresión y está afectando en la llegada a su músculo. Inicialmente, el tratamiento de la hernia discal es conservador. Los analgésicos, el cambio de hábito en las actividades físicas, el reposo relativo, la disminución de peso y la fisioterapia serán la primera opción para aliviar la condición del paciente. El tratamiento de una hernia discal lo dividimos en dos partes. Un tratamiento que denominamos conservador, en el cual inicialmente el paciente entra a un programa de ejercicios activos, ojalá terapia física, ejercicios de estiramientos. Ocasionalmente puede requerir el concurso de otros especialistas como fisiatría, a veces clínica del dolor, para manejar ciertas infiltraciones, y usualmente el tratamiento de esta forma mejorará en un 90% de casos para evitar la cirugía. Cuando los síntomas persisten aún después de este manejo, se recurre en última instancia a la cirugía. Cuando el dolor se hace refractario, cuando el dolor se hace incontrolable a pesar de estos manejos, o cuando existe un déficit muscular severo, por ejemplo, un pie caído, una falta de fuerza grave, es necesario recurrir al tratamiento quirúrgico. Lo que hay que hacer en su caso, ya que usted no ha respondido a tratamientos de fisioterapia y cada rato vuelve y le dan crisis de ese dolor, es que tenemos que hacer una cirugía. Se hace una pequeña incisión en el sitio exacto donde está localizada la hernia, disecamos unos músculos hacia acá
y resecamos una pequeña porción de hueso, que es lo que se llama la laminectomía, que en este caso es parcial, para poder buscar esta raíz, retraerla y buscar ese material que está salido comprimiendo la raíz. La cirugía consiste en retirar el material que está afuera. Por supuesto, el disco queda un poco disminuido en su tamaño, en su altura. Esto podrá traer después algunos otros problemas, pero en general la mayoría de pacientes no presentan manifestaciones como consecuencia de esto. Su hernia es esto que está aquí, pero en este espacio, L4, L5, que comprime esta raíz. La cirugía presenta algunos riesgos inherentes a su realización entre el 1 y el 2% de los casos, sin alterar el buen pronóstico. La recurrencia de la hernia discal es otro factor que se evidencia en el 5% de los pacientes, aún después de un procedimiento quirúrgico exitoso que contempla factores como la selección del paciente, la experiencia del cirujano, la técnica quirúrgica y la disponibilidad de recursos tecnológicos. Los riesgos en esta cirugía consisten en la posibilidad de que la raíz que queremos proteger se pueda dañar. Y eso puede ocurrir porque haya retracción excesiva de la raíz y entonces se rompe la cobertura de la raíz, puede salir un poco de líquido. En general, si esa complicación no ocurre, es una situación fácil de resolver.